Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos y las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que ha revolucionado las redes sociales y, de verdad, nos tiene a todos en vilo. Porque sí, mis estimados, vamos a hablar de ese bombazo que ha explotado, el padre de Anne Ercel defendiendo a Kerem Bürsin. ¿Se imaginan? La tensión, los rumores, las especulaciones, todo ha llegado a un punto álgido y hoy vamos a desglosar cada detalle. Prepárense porque esta historia tiene más giros que una telenovela turca. Y antes de sumergirnos en este mar de información, quiero pedirles algo muy importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribir y activar esa campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como muchos de ustedes saben, Hande Ercel y Kerem Bürsin son una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. Su química en pantalla en Love is in the Air traspasó la ficción y conquistó los corazones de millones. Durante mucho tiempo los rumores de un romance entre ellos estuvieron a la orden del día, y aunque tardaron un poco en confirmarlo oficialmente, su relación se convirtió en un tema de conversación constante. Pero como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas. Hubo un tiempo en el que parecía que la relación de Hande y Kerem atravesaba un bache, o incluso que había llegado a su fin. Y en medio de toda esa incertidumbre y los constantes rumores de separación, apareció una figura clave que hasta ahora se había mantenido un tanto al margen de las polémicas mediáticas de su hija, el señor Ercel, el padre de Hande. La noticia bomba que ha explotado en los medios turcos, y que ya está dando la vuelta al mundo, es que el señor Ercel ha salido públicamente a defender a Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Esto es algo que nadie esperaba y que ha descolocado a muchos de los que seguían de cerca este tema. Para entender la magnitud de esta defensa, tenemos que retroceder un poco y recordar el contexto. A raíz de las especulaciones sobre la posible ruptura o problemas en la relación de Hande y Kerem, empezaron a surgir comentarios y, seamos honestos, también algunas críticas hacia Kerem Bürsin. Algunos decían que no estaba a la altura, que la relación era desigual, o incluso que él no valoraba lo suficiente a Hande. Y fue en este ambiente cargado donde el padre de Hande decidió intervenir. Según lo que se ha reportado y ha circulado ampliamente en las redes sociales y en diversos portales de noticias turcos, el señor Ercel hizo unas declaraciones muy claras y contundentes. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Bueno, parece que algunas personas estaban haciendo comentarios negativos o cuestionando la valía de Kerem Bürsin como pareja de su hija, y el padre de Hande no se quedó callado. Se dice que él expresó su respeto y aprecio por Kerem, destacando sus cualidades como persona y como profesional. Más allá de ser el padre de Hande, es importante recordar que él también tiene su propia perspectiva y por lo visto tiene una opinión muy positiva sobre Kerem. Esta defensa pública es significativa por varias razones. En primer lugar, porque proviene de la figura paterna, alguien que por naturaleza tiende a ser protector con sus hijos. Que el señor Ercel salga a defender a Kerem, en lugar de ser reservado o, peor aún, sumarse a las críticas, demuestra que él ve una relación sana y un buen hombre al lado de su hija. En segundo lugar, porque en la cultura turca, la opinión de los padres tiene un peso considerable, y esta declaración puede ser vista como una aprobación implícita o explícita de Kerem Bürsin por parte de la familia Ercel. Imaginen la escena. Después de semanas, tal vez meses, de titulares, rumores y todo tipo de especulaciones sobre el estado de la relación de Hande y Kerem, y sobre si su amor resistiría la presión mediática, de repente el padre de Hande, una figura pública en sí misma aunque discreta, decide pronunciarse. No solo para defender, sino para alabar. Esto cambia por completo la narrativa que muchos estaban construyendo en sus mentes. De repente Kerem Bürsin no es el villano, ni el hombre en entredicho, sino alguien que cuenta con el respaldo de la familia de su pareja. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Qué llevó al señor Ercel a hacer estas declaraciones en este momento? ¿Hubo algo específico que lo impulsó? Si bien los detalles exactos de las conversaciones privadas son, por supuesto, privados, las implicaciones de sus palabras son públicas y resonantes. Podríamos especular que al ver las constantes noticias negativas o los comentarios malintencionados dirigidos hacia Kerem, sintió la necesidad de poner las cosas en su lugar. Quizás quiere proteger tanto a
su hija como a Kerem de las calumnias y los juicios injustos. Es un acto de defensa que habla mucho de su carácter y de su visión de la relación. Además, esta situación también nos pone a pensar en la presión a la que están sometidos los famosos. Hande y Kerem, al ser figuras tan populares, viven bajo un microscopio constante. Cada paso, cada gesto, cada publicación en redes sociales es analizado al detalle. Y cuando las cosas se ponen difíciles o simplemente hay malentendidos, son sus familias quienes a veces terminan siendo arrastradas a la polémica. En este caso, el señor Ercel ha demostrado una madurez y una valentía notables al salir a defender a Kerem, algo que, créanme, no es fácil de hacer en el ojo público. ¿Y qué significa esto para la relación de Hande y Kerem? Pues bien, aunque ellos mismos no han dado declaraciones específicas sobre este tema, el respaldo del padre de Hande es, sin duda, un gesto muy significativo. Puede interpretarse como una señal de que la familia Ercel aprueba la relación y confía en Kerem. Esto podría ser un bálsamo para la pareja, dándoles más fuerza para afrontar las presiones externas. O incluso podría ser una forma de decir, nuestra familia apoya esta relación, y quien tenga algo que decir en contra, se está equivocando. Hemos visto en otras ocasiones cómo las familias de las celebridades se involucran, a veces de forma negativa, en las relaciones de sus hijos. Pero aquí, el señor Ercel ha tomado un camino diferente, un camino de apoyo y defensa. Esto habla muy bien de él y, por extensión, de la unidad familiar de los Ercel. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de los escándalos, hay personas con sus propias opiniones y afectos. Entonces, para resumir un poco todo esto que hemos desgranado con tanto detalle, la noticia principal es que el señor Ercel, el padre de la talentosa Hande Ercel, ha defendido públicamente a Kerem Bürsin. Ha salido a defenderlo de las críticas y especulaciones negativas que han surgido en torno a su relación. Esto es un giro inesperado y muy importante en la narrativa que rodeaba a esta popular pareja. Su defensa sugiere una fuerte aprobación de Kerem por parte de la familia Ercel y envía un mensaje claro a quienes cuestionaban o criticaban al actor. Es un acto de apoyo paterno que sin duda fortalece la imagen de Kerem y da una nueva dimensión a su relación con Hande. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les pareció esta noticia? ¿Creían que el padre de Hande se pronunciaría? ¿Qué opinan de la defensa de Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus puntos de vista son súper importantes para enriquecer nuestro contenido y para que sigamos creciendo como comunidad. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, pero espero que les haya gustado tanto como a mí me encantó prepararlo para ustedes. Si disfrutaron de este análisis y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también son fanáticos de las series turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que sean los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Muchísimas gracias por acompañarme en esta jornada de noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.